Sentido saludo, querida audiencia, siempre es grato conectarme con ustedes. Soy Javier Guerrero y bienvenidos a una nueva entrega de Bajo la Lupa, esta clínica periodística ciudadana en donde precisamente fomentamos virtudes ciudadanas mediante dos formas: el tratamiento de aquellos temas que tanto nos preocupan, con rigor, con objetividad, sin temor ni favor, y de la otra forma también socializando las huellas de vida de hombres y mujeres que en nuestra sociedad de manera generosa contribuyen con su talento, con su honestidad, pero sobre todo con su integridad de vida. Además, nos jactamos de practicar comunicación profesional, que una sociedad de corte democrático tanta le hace falta. Mi invitado el día de hoy practica ciertamente su ejercicio profesional porque es economista, pero también se da a la sociedad, no solamente con su pensamiento a nivel de los artículos, también a nivel de obras que él ha escrito, que nos podrá comentar a lo largo de la entrevista, sino que también intenta y busca que todos nosotros practiquemos un espíritu ciudadano, un espíritu en donde busquemos cada día desde nuestros espacios construir sociedad. Don Leonardo Vicuña Izquierdo, buena tarde y bienvenido a Bajo la Lupa. Buenas tardes y a las órdenes, Javier. Un saludo, entre paréntesis, don Leonardo, a nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos y en Europa. Siempre en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, reconociendo el esfuerzo que ellos han hecho. Son víctimas de una sociedad injusta, de un país mal manejado por la partidocracia, que generó crisis y provocó emigraciones masivas. Y son también alentadores de los efectos negativos, de la superación de los efectos negativos de esa crisis, vía su esfuerzo laboral, el envío de las remesas, que en algún momento ha llegado a ser el segundo rubro de ingreso de divisas más importante después del petróleo. Qué mayor ejemplo para nosotros de salir adelante con nuestros hermanos migrantes. Así es, y la verdad es que algo se ha hecho, no lo necesario, pero algo se ha hecho en su beneficio en búsqueda de alentar el retorno a su patria. Don Leonardo Vicuña, ¿qué lo lleva a un economista de profesión a empezar a contribuir al país desde una columna, pero también desde algunas obras, como por ejemplo su pensamiento sobre la Revolución Ciudadana? Bueno, no tanto empezar, comienzo corrigiendo, no empezar, estamos ya en la fase final. Okay. Han transcurrido más de 50 años de acción política, académica, profesional en beneficio del país, sin perseguir espacios, fines utilitarios. He escrito muchos libros, he participado en organizaciones políticas de izquierda, democráticas, en movimientos sociales, he estado siempre atento a contribuir, conociendo la realidad nacional, estudiándola, investigándola, a solucionar los problemas graves para la economía y para el pueblo ecuatoriano. De tal manera que ha sido, yo diría, toda una vida dedicada a esa tarea en beneficio de la colectividad. Desde la cátedra universitaria, la dirección en la Universidad de Guayaquil, la militancia política, y en los últimos tiempos, pues 12 años a esta parte, como cofundadores de Alianza País, movimiento político que aglutinó varias tendencias, varios gremios, organizaciones sociales, políticas. La cédula de Alianza País era el movimiento ciudadano, básicamente. Empezar a agrupar voces ciudadanas. Yo diría que hay dos cosas que se debe rescatar frente a eso. Uno, la dispersión de las fuerzas de izquierdas, confrontadas entre ellas por muchas razones, importantes sí desde el punto de vista teórico, pero inútiles desde el punto de vista práctico, y por tanto retardó una acción fecunda en beneficio del país. La vieja división de sectores de la izquierda no permitió tener una fuerza política organizada, digamos, fundamental para incursionar con una propuesta de cambio, con un sentido nacional, adecuándose a las prioridades del país, a la posibilidad de uso de sus recursos, para salir de los viejos esquemas de los partidos tradicionales que gobernaron
a lo largo de la vida republicana, con pequeños paréntesis excepcionales como el de Eloy Alfaro, buscando nuevos caminos. Entonces, yo diría hay dos cosas. Una, el hecho de haber coaligado fuerzas en la llamada Alianza País. Y dos, haberse cobijado con un mismo paraguas, llamémoslo así, político, con un programa que buscaba esencialmente dos cosas: recuperar la dignidad nacional, traída menos porque era un paisito que vendió soberanía, estaba hipotecado por un alto endeudamiento y manejado desde las grandes transnacionales y los organismos supranacionales que imponían sus agendas al país. Okay. El país tenía agendas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, no un plan propio de desarrollo. Entonces eso se eliminó con el gobierno de la Revolución Ciudadana, que concitó un gran apoyo y ha ganado, pues desde entonces, estoy hablando desde el 2006 a esta parte, ha ganado 15 elecciones en forma consecutiva. Entonces son dos cosas: el haber afinado un programa en correspondencia con el interés nacional, y dos, haber coaligado fuerzas que estaban dispersas y en algunos casos hasta confrontadas bajo una organización política que no ha sido tampoco de lo mejor, que ha tenido muchas falencias y que ahora tiene que ser revisada en sus estructuras, en sus bases democráticas, para poder continuar con este proceso que ya tiene más de una década. Ahora usted es académico y ha ido acompañando ya procesos de cambio institucional, no solamente como ciudadano, sino también como profesional. Y en esa línea, ¿ha usted podido contribuir al país con una de sus obras, como lo es una visión desde el punto de vista ciudadano sobre la Revolución Ciudadana? Usted señala que ha existido desde el 2006 una reestructuración de las fuerzas que estaban dispersas y también un sentido de recuperar la dignidad nacional. En todo ese proceso, ¿qué ocurrió respecto a que quizás se pudo haber alejado del horizonte del 2006 cuando se planeó ese plan de gobierno? ¿Hubieron ciertos como desviaciones o se refiere usted respecto a las falencias de pronto? Cuestiones que pudieron haberse sanado en el camino y que no se hicieron. A ver, hay dos aspectos. Vamos a lo positivo. A lo largo de la década ha habido una acción de cambios institucionales, de cambios en el manejo de la economía nacional, en el contenido de la política económica, con un marco. ¿Cuál es ese marco? Defensa de la soberanía nacional, recuperación de la soberanía y aprovechamiento de sus recursos económicos en función de las necesidades del pueblo y en base a sus prioridades. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de la década, en el gobierno de Rafael Correa y en un buen tramo conjuntamente con Lenín Moreno, podríamos decir que se dejó a un lado todo tutelaje internacional. No se dependía del endeudamiento externo para el progreso del país. Mucho menos se llegó a transar, a negociar con el propósito de ajustes económicos o de lo que era tradicional antes, un paquetazo de medidas económicas, previo presentación de las cartas de intención para contratar deuda o renegociar deuda contratada. No ha habido una sola palabra de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y este es un ejemplo que hay que rescatar, porque el fondo generalmente obliga a los países a determinadas líneas de acción en el manejo de la economía. Y el Banco Mundial a privatizar la economía, a título de modernización, vender las empresas estatales, en suma, todo lo que se llama un proceso, un modelo neoliberal, que yo lo llamo de capitalismo salvaje, porque allí sí que están fuera de ese contexto los intereses ciudadanos y del país en su conjunto. Entonces eso es importantísimo. Dos, falencias: no haber incursionado, a pesar de tener un gran apoyo popular, en algunas reformas fundamentales llamadas en el programa de Alianza País revoluciones. La revolución agraria, por ejemplo,
la revolución del conocimiento, la revolución urbana. O sea, no digo que no se ha hecho nada en uno o en otro campo, pero definitivamente eso está en pañales y yo creo que es una deuda de la revolución ciudadana con el país. Ya hay la ley de aguas, hay la ley de tierras y hay toda una infraestructura que es otro de los logros de la revolución ciudadana. Como nunca antes en la historia del país, ahora tenemos una infraestructura masiva, amplia, en todos los sectores, económicos y sociales. Tienes en la vialidad carreteras, puertos, aeropuertos, en lo social, hospitales, escuelas, universidades, con equipamiento moderno. En fin, en el ámbito del petróleo, de la minería, de la hidroelectricidad, obras de propósitos múltiples, control de inundaciones, uso energético y también para riego. En fin, montón de programas que yo, conocedor de la realidad nacional como economista, investigador, los puede resaltar. Doy fe de eso. Jamás antes en la historia del Ecuador, ni en los mejores tiempos de Eloy Alfaro, se ha hecho tanto cambio y tanta obra pública. Ahora, no solo por el petróleo y los altos precios que sí dieron un gran alivio, sino porque se recaudó, sin crear nuevos impuestos, 300 y 400 veces más que en el pasado, donde la gran empresa, el gran capitalista evadía los impuestos. Entonces, petróleo, más recaudación tributaria, más crédito externo contratado con fuentes no tradicionales, dieron una base financiera importante para toda esa gran obra que se ha hecho y que el país la tiene ahí para ser utilizada, para ser aprovechada. Entonces a Lenín Moreno le toca ahora, superada la coyuntura crítica que tenemos al momento por la baja del precio del petróleo, los efectos del terremoto en Manaví y Esmeralda, le corresponde reactivar el aparato productivo para aprovechar esa gran infraestructura lograda. Y entonces eso va emparejado en la agenda nacional de este momento con elevar la capacidad competitiva del país. Los economistas decimos también elevar la productividad. ¿Eso qué significa? Producir más y mejor con valor agregado, con los mismos recursos que se tienen. Ese es el valor agregado, ¿no es cierto? De producir mucho más con los mismos recursos. Entonces, superada esta coyuntura, yo creo que hay que impulsar, y en algunos casos en forma paralela, estas revoluciones, estos cambios. Pro desarrollo del país. Siempre en pro de desarrollo del país. Hacemos una pausa economista recordándoles además una socialización comercial en el momento de elegir hacia la calidad y hacia equipar su bien inmueble con calidad. Valpisa, empresa de 20 años de experiencia, líderes en importación, comercialización y venta de mármoles, granito, cerámica, porcelanato, piedras importadas desde diversos países como Brasil, Italia y Noruega. Valpisa dedicada a servir gustos más exigentes respecto a la calidad en construcción. Valpisa lo pueden encontrar en www.valpisa.com.es y su dirección en Urdesa, Víctor Emilio Estrada y Costanera. Víctor Emilio Estrada y Costanera, Guayaquil, Ecuador, a nivel nacional e internacional, valpisa.com.es. Regresando a la entrevista, vale la oportunidad y yo agradezco públicamente al ciudadano, más que economista, ciudadano, porque realmente una virtud ciudadana es practicar justamente la cercanía con el ciudadano de a pie, parte de los comunes, y ahora usted nos hace entrega de manera generosa de sus obras, parte de algunas de sus obras, porque son variadas. Por ejemplo, Ecuador, una década de cambios, 2007-2016. Entonces vamos a compartirlo con ustedes, estimada audiencia. ABA, Principios, Línea Política, Estatuto y Organización, la situación política nacional, la consulta popular va, importante, hacia el socialismo del buen vivir, la nueva matriz productiva y el Ecuador de la Revolución Ciudadana 2007-2017. Le pregunto, ¿cuánto de tiempo le ha llevado todas estas escrituras, economista Leonardo Vicuña? Bueno, yo he escrito más de 50 libros, entonces realmente todo el tiempo he estado en la investigación y escribiendo. ¿Es un trabajo o una pasión? Las dos cosas, porque esto ha ido paralelo con el ejercicio de la cátedra universitaria.
Y aparte, pues con mi condición de economista, mi labor profesional me ha obligado siempre a estar al día en la temática nacional, económica, social, política. ¿Qué lo motivó al ciudadano Leonardo Vicuña Izquierdo? Ciertamente ha estado gran parte de su vida, por no decir toda su vida, yendo de la mano con el acompañamiento ciudadano. ¿Pero qué le llevó a ir más allá y plasmar Alianza Bolivariana Alfarista ABA? Bueno, Alianza Bolivariana Alfarista, una organización que deviene de la concurrencia de distintas fuerzas, nació mucho antes que la Revolución Ciudadana y que Alianza País. Okay. Fuimos cofundadores de Alianza País junto con otras fuerzas. En ese momento, ¿cuántos se unieron? Con ABA propiamente, unas 6, 8 agrupaciones. Con Alianza País, siquiera unas 30. Y en todo el país. Digamos, era una emergencia nacional y un profundo sentimiento cívico el organizar algo que proponga al país de manera diferente a la del pasado, con una organización nueva, una alianza de fuerzas progresistas, proponga al país una ruta crítica para transitarla y dejar atrás el viejo neoliberalismo. Es decir, contribuir al poder público desde los ciudadanos. Sí, ciudadanos de todo tipo. Un Ecuador, digamos, liquidado, cuasi liquidado por la crisis, su soberanía desaparecida porque las políticas económicas las imponían desde afuera, los acreedores, sometido a los dictados del Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, tenía que hacer un paréntesis. Vamos a aprovechar nuestros recursos en función del interés de la gente, de los ciudadanos. Renegociar la deuda, cobrar adecuadamente los impuestos, reinstitucionalizar al país. Entonces, se pensó en Rafael Correa, que era pues un joven economista que había hecho un buen trabajo en el gobierno de Palacio, lo sacaron por hacer un buen trabajo, 3 meses como ministro de Finanzas, y por su línea política, bueno, fue la figura que permitió esta coalición de fuerzas. Candidato, una vez proclamado, provocó una posición. Vamos a reinstitucionalizar el país. Esa fue la bandera. Claro, ¿qué significaba eso? Cambiar todo el aparato del Estado en su concepción, en sus normas, para un funcionamiento eficaz. Era un giro de 180. Totalmente, porque Rafael Correa lideró un proceso que tomó una decisión en plena campaña electoral, no sacar candidatos a diputados, porque se había hecho la propuesta de ir a una Asamblea Nacional Constituyente, que es la de Montecristi, que luego deviene en la Constitución aprobada por el pueblo con un 70% de respaldo. Entonces, ese marco institucional nuevo permitió pues hacer una nueva gestión en materia de administración del Estado y en el manejo de la economía. Economista Leonardo Vicuña, en ese momento se hablaba de ciudadanos que aporten al poder público, se hablaba de renegociar la deuda, de una eficiencia en la recaudación de impuestos, pero también se hablaba de ir más allá de una agrupación, sino que ya plasmarlo a nivel normativo respecto a la incidencia del ciudadano de a pie en el poder público. ¿Cuáles fueron las concepciones iniciales sobre la participación ciudadana y cómo fue mutando el concepto de participación ciudadana ahora tenerlo plasmado en la Constitución de Montecristi? ¿Qué se hablaba en ese momento, economista? Se hablaba de que las fuerzas estaban dispersas, sus fuerzas sociales, políticas dispersas, y la necesidad de coaligarlas. Y para eso necesitas una organización. Y entonces se creó la alianza. Okay. Alianza significa coalición de fuerzas distintas, con diversas experiencias, pero con objetivos comunes que fueron discutidos en base a los lineamientos del plan, que luego se llama Revolución Ciudadana. Entonces, en materia económica, social, política, se hicieron las cosas de nuevo tipo, con gran participación ciudadana. ¿Cómo participó la gente?
Como nunca antes en la historia del país, en tan poco tiempo, ha habido 15 elecciones en forma consecutiva, incluidas 5 consultas populares. 5 consultas populares, como nunca antes. Entonces, realmente hubo una participación del ciudadano. Sin embargo, ha habido una falencia. ¿Cuál? Alianza País tuvo en un momento 1.600.000 adherentes, pero hubo el error de no haberlo constituido como partido, sino como un movimiento. Y el movimiento tiene adherentes, permanentes y simpatizantes. La mayor parte eran simpatizantes. Y los adherentes no fueron debidamente organizados. Okay. ¿Ya? En eso tenemos que reconocerlo, todo el país lo sabe, un excesivo liderazgo de Rafael Correa por su poder carismático, su labor fecunda, su capacidad de trabajo como joven que era pues impetuoso, metido en esta temática, relegó la organización política. Y eso fue muy grave y ahora se lo está sintiendo, por eso la necesidad de reestructurar Alianza País y de democratizarla, para que la gente que ha adherido participe, esté preocupada. Okay. No solo en las elecciones, eso ya se comprobó. El pueblo una y otra vez le dio amplio respaldo a las listas 35 y a él mismo, que ganó como nunca antes 3 elecciones en forma consecutiva. 2 de ellas en primera vuelta. Pero ese excesivo liderazgo relegó a muchos dirigentes de segundo, de tercer nivel y procuró, digamos, en base a burós políticos de gobierno en el ejercicio del poder, relegó a la organización política que tenía que manejarse con las masas que habían adherido. Las bases. Ese es un error histórico que hoy sentimos necesario superarlo, reestructurando y democratizando. Nunca más un dirigente elegido a dedo, nunca más un candidato elegido a dedo, sino producto de la discusión y del querer de la gente que participa en la organización. Una promoción de cuadros a la interna, económica. Claro, capacitación permanente en ese sentido. La formación política es fundamental. En eso ha habido cierto grado de desarrollo, pero muy disperso. A estas alturas ya la Alianza País debería tener toda un instituto de formación política. ¿Todavía no lo tiene? No, no lo ha tenido. Se ha hecho labor en ese sentido, pero asimismo dispersa. Entonces, la nueva Alianza País, por así llamarla, tiene que corregir todos esos errores, suplir todos esos vacíos. Y yo diría que hay que convocar a los distintos sectores a la conformación de un partido, podría llamarse Partido de la Revolución Ciudadana o lo que fuera, una coalición de fuerzas que tiene pues un objetivo permanente de seguir con la transformación, de defender lo logrado, pero ahora con los estilos del nuevo gobierno, que es un gobierno de Alianza País, es un gobierno de la Revolución Ciudadana, es un gobierno que tiene otras formas, otros tipos, otro liderazgo, que hay que respetarlo, no hay que interferir en él, sino más bien apoyarlo. Lo importante es que la línea no se descuadre, la línea de acción de los grandes objetivos de democracia, libertad, justicia, crecimiento, derechos, reconocimiento del carácter intercultural, multiétnico de la nación ecuatoriana, soberanía nacional, integración solidaria. Allí nosotros, como Alianza Bolivariana Alfarista, siempre estamos peleando y tiene, por supuesto, gran acogida para que se incorpore el viejo concepto de integración que han tenido nuestros héroes de la independencia, integración solidaria de beneficio mutuo, el gran objetivo, como lo tenía el libertador Simón Bolívar, la creación de la patria grande, la patria latinoamericana y caribeña, sin el tutelaje de las grandes potencias, que siempre han tenido en los procesos de integración, como en la OEA, una suerte de instrumento para aplicar las políticas neocolonizadoras. Y por otro lado, Eloy Alfaro, con la construcción del Estado democrático,
que obliga a construir democracia y a que la gente participe en las grandes decisiones nacionales por sus propios intereses y por los del conjunto del país. Economista Vicuña, usted es escritor, también es político, pero sobre todo ciudadano, y lo destaco porque estas facetas le permiten a la persona que escribe no solamente traducir sus ideas y trasladarlas, sino también hacer una retroalimentación. Si yo le preguntara 3 elementos que el ciudadano actualmente distingue de lo que fue 2007 a 2017 y lo que es de 2017 hacia ahora, ¿qué podría usted destacar? Un Ecuador que recuperó soberanía. El Ecuador de hoy es respetable por toda la gestión en materia de política internacional. Por eso que yo lamenté mucho en discrepancias y confrontaciones de los últimos tiempos que Rafael Correa recurra a la OEA para criticar el proyecto de afianzar democracia que Lenín Moreno está impulsando con la consulta popular, por ejemplo, ¿no? Ese es un punto importante, haber recuperado el petróleo para los ecuatorianos. Antes tenía el 80% las transnacionales y el 20% el Estado, ahora es al revés. 80% para el Estado, desde lo cual se ha podido generar toda esta acción fecunda en materia de infraestructura, de programas sociales. Y lo otro es el reconocimiento de la juventud como protagonista fundamental del quehacer político. Los jóvenes pueden participar desde los 18 años, desde los 16 años. Tienen además salud, educación gratuita hasta el nivel universitario. Y lo mismo desde el punto de vista de la igualdad de género. Creo que hay grandes conquistas en ese sentido. Las listas, cuando son candidatos con un sentido plural, es hombre-mujer o mujer-hombre. Siempre los concursos de méritos de oposición. En igualdad de condiciones. Ya se ha avanzado las acciones afirmativas en el reconocimiento de los derechos de la mujer. Esa ha sido una lucha permanente. Inclusive dentro de la propia Alianza País ha habido broncas, por decirlo así, para avanzar más allá de lo que se ha avanzado. Economista Vicuña, el 24 de mayo hubo un punto de inflexión claro. El presidente Lenín Moreno asume el poder. Anteriormente ya iba dando ciertas muestras de lo que iba a ser su modelo de gestión, muy cercano a los ciudadanos. En lo posterior, una de tantas muestras de lo que le estoy manifestando es que yo lo considero histórico, haber convocado a la ciudadanía a que le ayude a qué temas son para ella prioritarios para plasmarlo en una consulta popular referéndum 2018. Dentro de los considerandos de los decretos 229 y 230 señala el presidente Moreno que quiere regresar la mirada al espíritu de la Constitución de Montecristi. ¿Cómo ve Leonardo Vicuña Izquierdo esa acción gubernamental que, insisto, es histórica? Me corregirá si es que estoy equivocado, cuando un presidente le pide ayuda a los ciudadanos para que le indiquen cómo puede él plasmar temas que son de prioridad para el ciudadano para que el presidente convoque. Bueno, muy importante. Comencemos por hablar de la Constitución de Montecristi, que creó 2 nuevas funciones. La una de participación ciudadana, y la otra que debe regentarla el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y la otra el Consejo Electoral, que antes era el Tribunal Electoral, que era un comité donde estaban representantes de la partidocracia para dividirse el país y para aplicar la política del toma y daca y punto, y el reparto de la troncha. Eso era. ¿Quiénes elegían ese tribunal electoral? Los partidos y sus representantes. En el Congreso. Ahora es un consejo. ¿Ya? Vía concurso. Luego, en el tema de la participación ciudadana, obviamente que es una institución poderosa, enterito de organizar. Yo como fundador de Alianza País reconozco que ha sido una de las falencias importantes del proceso no haber afianzado esa función del Estado. Primero, organizando adecuadamente el Consejo, no poniendo a dedo a uno a otro representante. El Consejo de Participación tiene que ser un ente representativo del conjunto de la sociedad. Segundo, lograr organizar al pueblo, a la ciudadanía, para que participe. ¿En qué participa? Controlando la gestión pública. Veedores, auditores, contralores, lo que quiera llamarse, pero en forma organizada y permanente. Participación ciudadana significa evaluar las políticas públicas. ¿Para qué? Para ajustarlas,
para corregir, para saber si cumplieron o no con lo que dice la Constitución, las leyes y sus propios programas con los cuales el pueblo los eligió, cuando se trata de funcionarios de elección popular, o de altos funcionarios de gobierno cuando han sido pues nombrados por el Ejecutivo. Entonces, la institución vinculada a esta temática es la rendición de cuentas. Y aquí la rendición de cuentas nunca se la organizó como debía. Esta es una crítica y una autocrítica que es valedera, porque corregir todo eso es en beneficio del conjunto de la sociedad ecuatoriana. Rendición de cuentas no era convocar a los ciudadanos a emitir un informe, le pregunto. Rendición de cuentas es toda una institución para que el ciudadano tenga la información sobre la gestión que ha hecho uno u otro funcionario, inclusive los nombrados por el mismo Consejo de Participación Ciudadana. A ver, ¿cómo cumplió con la ley el superintendente de bancos, el de compañías, el de telecomunicaciones, el de la economía social solidaria? ¿Cómo cumplió el contralor, que fue reelecto 2 veces y en total 3 elecciones, y terminó en una especie de expresión de la más rancia corrupción en el país? Entonces, ¿cómo recibió las cuentas de parte de ese funcionario el ente que lo nombró? Y luego desde allí la ciudadanía en su conjunto. Y así entonces no puede la rendición de cuentas seguir con todos los vicios desde que fue creada. Un momento de figureteo, de show mediático, pero no una verdadera información sobre qué se hizo y qué no se hizo y por qué no se hizo. ¿Y cómo se recibió? Y cómo debe corregirse. Entonces, esa es la pregunta más importante de la consulta popular, porque requiere ahora actuar en firme con esto que fue una conquista ciudadana. Esto que está en la Constitución, esta función es una gran conquista, pero hay que ejercerla adecuadamente, porque desde allí no solo que controlas el ejercicio de la función pública, el cumplimiento de las políticas públicas, haces evaluación de los resultados, y puedo participar también. Y no solo participas, sino que previenes al inmediato futuro y en forma permanente a que no hayan nuevos hechos de corrupción. Toda una gran tarea desde esa función para prevenir la corrupción, haciendo que en forma coordinada las funciones del Estado participen en la elaboración del plan y en su ejecución. Plan anticorrupción. Interviene el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, interviene obviamente el propio Consejo de Participación Ciudadana. Y bueno, desde lo electoral, el Instituto de la Democracia, todo. Entonces, eso es una cosa que hay que recuperar, que hay que rescatar, y lamentablemente en la discusión política se toma como que eso en la consulta es una cosa que sería una especie de golpe de Estado. A mí me parece que es un criterio de lo más antojadizo que lo rechazamos. Para ir finalizando, economista Vicuña, y le pregunto como ciudadano que ha ido alimentándose de varias posiciones a través de ABA, Alianza Bolivariana Alfarista, ¿fue realmente una tesis innovadora, propositiva, pero sobre todo incluyente, el permitirle a la ciudadanía que no solamente observe a través de la participación ciudadana el actor público, sino que pueda participar? Y si mañana más tarde un ciudadano o una organización social dice, yo quiero que mi representante pueda ser candidato al Consejo Nacional Electoral, pueda ser candidato a fiscal, fue realmente innovador aquello, y tan innovador que es y que fue, que ahora hay que reforzarlo a través del sí a la pregunta 3. Bueno, hubo falencias, estoy remarcando, así afirmando. Hubo falencias en estas instituciones: rendición de cuentas, participación ciudadana, organización popular para construir poder popular, en fin, crear las bases necesarias para afianzar la democracia débil en el Ecuador. Por eso el Instituto de la Democracia, el Consejo Electoral, en fin. Todo eso hay que reforzarlo, es necesario hacerlo, después de toda esta década de experiencia. Pero hay que ir más allá, y después de la consulta, llamemos la etapa de la postconsulta, viene lo bravo,
¿Cómo vas a organizar el Consejo de Participación Ciudadana que sea representativo? Está en manos del Poder Ejecutivo presentar ternas. Sí, sí, señor. Y luego la Asamblea en elegir a 7 principales y a 7 alternos de ese Consejo de Participación. ¿Cómo vas a cambiar los métodos de selección de las autoridades de control? ¿Cómo vas a organizar la institución llamada rendición de cuentas? Enterito, a lo que se agrega un clamor ciudadano que es tener un plan anticorrupción, ya con la experiencia vivida, no solo de los últimos tiempos, que es juego de niños en relación a la vieja corruptela del viejo poder económico, social y político que ha reinado en este país. O sea, ahora resulta que con motivo de lo conocido lamentablemente en los últimos tiempos, resulta que los viejos rateros de los dineros públicos ahora son los angelitos que hablan de la ética y critican las corruptelas que han habido en los últimos tiempos. Ciudadano Leonardo Vicuña Izquierdo me hace aquí partícipe de una fotografía en donde aparece con el ciudadano Rafael Correa Delgado y con el ciudadano Lenín Moreno Garcés. Hemos a lo largo de la entrevista ya topado algunos aspectos del liderazgo de Rafael Correa Delgado. ¿Cómo puede compartir con la ciudadanía el liderazgo de Lenín Moreno Garcés? Mientras yo muestro esta fotografía a nuestras audiencias. Lenín Moreno Garcés trabajó 6 años con Rafael Correa, representando al conjunto del proyecto llamado Revolución Ciudadana y desde las filas de Alianza País. Lenín Moreno Garcés fue candidato de Alianza País para que continúe impulsando, ejecutando los planes y programas de la Revolución Ciudadana. Y así consta en el plan de desarrollo. Ganó las elecciones y está obligado a hacerlo. Además, el entorno político que lo apoya exige, y así él lo ha dicho con claridad, que va a la Revolución Ciudadana, que hay que defender lo ganado, que hay que avanzar con nuevas reformas. Y mejorar. Sí, que hay que dialogar con todo el mundo, pero aclarando, puedes dialogar hasta con el diablo, pero los acuerdos a que se logren tiene que ser en función del interés nacional, del interés del pueblo y de los grandes objetivos de la Revolución Ciudadana. Por eso estamos alineados con el gobierno, que es un gobierno que ganó las elecciones y que es un gobierno del proyecto político llamado Revolución Ciudadana. Esa es nuestra posición. Para nuestras audiencias, muy especialmente nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos y en Europa, ¿por qué deberían pronunciarse este 4 de febrero afirmativamente en la consulta popular referéndum 2018? Para defender lo ganado, para avanzar con nuevas conquistas, para reestructurar adecuadamente en función del interés nacional las bases políticas y sociales de apoyo en función del interés de todos. Hoy contamos con la compañera María Alejandra Vicuña acompañando a Lenín Moreno. Es histórico en el país que una mujer llega a una posición vicepresidencial. Mujer joven, con claridad de ideas en función de todo lo que hemos comentado. Ella es también cofundadora de Alianza País, a pesar de su juventud. Total, Alianza País tiene unos 12, 13 años de gestación y se identifica a plenitud con todo lo mencionado, además que luchadora por los derechos de los jóvenes y de la mujer. ¿Cuál ha sido su recomendación, más que como ciudadano, como padre, ahora tener una hija que ocupa la segunda posición como autoridad nacional? Remarcándole en el hecho de que yo les conozco hace bastante tiempo ya por mis padres, y usted siempre ha inculcado valores y principios en su familia. Aún pese a que pueda ser de pronto muy notorio, pero los valores y principios deben estar siempre remarcados para Leonardo Vicuña y su familia. Bueno, más que padre, compañero, ¿no? Y desde hace mucho tiempo he estado en las juventudes políticas progresistas de las organizaciones mencionadas, y también pues ahora yo creo que en su condición de profesional, psicóloga clínica, próxima a obtener el título de una maestría en Administración de Empresas, su labor de 8 años en la Asamblea Nacional, integrante como vicepresidenta en la Comisión de Salud,
derechos de la mujer. En fin, ahí ha habido toda otra posibilidad de acumular experiencia, toda una trayectoria de desarrollarse. ciudadana. Entonces, hoy por hoy le toca pues identificar cómo está con jóvenes, con los derechos de la mujer, esta gran tarea. Va a convenir con el presidente Lenín, seguramente en base a lo actuado, le permitirá coadministrar toda la tarea después de la consulta popular, Un gran reto. continuar en el proyecto Casa para Todos, que es parte del proyecto social Toda una vida, que es importantísimo, y seguramente algunas otras áreas que le permitirán a María Alejandra realizarse como ha sido siempre, con transparencia, con honestidad y con pluralismo dentro de las líneas democráticas y con los grandes objetivos del país. Gracias, ciudadano Leonardo Vicuña Izquierdo, por permitir a Bajo la Lupa hoy ingresar a su gestión, ingresar a su personalidad, mirarle a través de la lupa como un ciudadano de a pie, profesional en el ejercicio de la economía, que se da a la sociedad, que ha sabido transmitir valores a su familia y hoy le permite con orgullo señalarlo como una ciudadana ecuatoriana con gran valía, con capacidad, joven, pero sobre todo siempre actuando con transparencia, con verticalidad de conciencia, puede convocar no solamente a la ciudadanía, muy especialmente a todas las mujeres, a también seguir ese camino. Y usted también, con su experiencia, con su trayectoria, puede convocarnos, porque me incluyo allí, en una tarea no solamente a nivel político, a nivel académico, con sus obras, pero sobre todo con una trayectoria de vida que mañana más tarde su familia le apunte como emulable y como grata. Gracias, ciudadano Leonardo Vicuña Izquierdo, economista Leonardo Vicuña Izquierdo, por permitir a Bajo la Lupa tocar sus puertas y socializar muy especialmente con nuestros hermanos migrantes cómo se construye patria desde la academia, desde la ciudadanía. Muchas gracias y saludos a los amigos y amigas migrantes, esperando siempre su retorno. Como todos, y que la bendición de Dios les acompañe y le acompañe Dios en esa tarea que seguirá sin duda alguna durante todo el tiempo que Diosito, como dice el presidente Moreno, quiera. Adelante en esa tarea gigante. Sé que ustedes tienen un trabajo bastante grande en ABA, se reúnen todavía los lunes, si mal no me falla la memoria, en la noche, escuchando las necesidades y mirando cómo poder crecer como país. Estimados ecuatorianos, yo hago una pausa temporal con ustedes. En sumo bien, Dios bendiga América. Un paréntesis, les voy a compartir estas obras en las redes sociales. Vamos a estar interactuando en lo posterior con el economista Leonardo Vicuña. Sus comentarios, bienvenidos a través de @BajoLaLupaEC, Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. Se las vamos a hacer también pasar al economista Vicuña. Cierro paréntesis, Dios bendiga América, y recuerden, para una comunicación efectiva no solamente hace falta hablar, sino también escuchar. Pero ese hablar, como lo ha dicho el economista Vicuña, no para crear controversia. Ahora es el tiempo del consenso, del diálogo, pero todo por los objetivos nacionales. Hasta la vuelta.